Muy buenos días para todos. Una alegría estar aquí con ustedes en el último día del año. Eh, bueno, realmente muy agradecidos con Dios. A pesar de todo lo que estamos viviendo, poder estar aquí, podemos decir, en ese Dios ha sido bueno. Amén y buenos días, bienvenidos a esta transmisión, a este devocional llamado Una vida con Dios. Somos los pastores Oscar y Patti desde el Centro Misionero Jesús de Nazaret en Buenos Aires, Argentina. Y como dice mi esposa, finalmente llegó el último día del año. Allá por marzo, cuando se supo de esta nueva enfermedad, de esta pandemia, diciembre se veía lejano, inalcanzable, pero acá estamos en el último día del año y queremos despedir este año que ha sido difícil, complicado, con palabra de Dios. ¿No es así, mi amor? Sí, y bueno, queremos colocar este tiempo en las manos, pidiéndole al Espíritu Santo que sea dirigiéndonos, ¿no? Amén. Y que sea hablándonos. Todos estamos muy deseosos de escuchar la voz de Dios y más en estos tiempos que estamos viviendo. Amado Rey, quiero darte muchísimas gracias, Señor, Amén. porque en medio de todo podemos decir, tú has sido fiel. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada hermano que está al otro lado. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú nos guíes y nos dirijas a través de tu Santo Espíritu y que este tiempo pueda ser de mucha bendición para todos los que nos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos compartir en esta mañana un texto muy conocido que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, capítulo 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aleluya, gloria a Dios. Cuenta el texto que acabamos de compartir que Jesucristo estaba entrando a una aldea, estaba en las puertas de una aldea y que en ese lugar aparecieron en escena 10 leprosos. Eran 10 personas enfermas, eran 10 personas con sentencia de muerte firmada, porque todo enfermo de lepra finalmente terminaba muerto por esa lepra. Eran 10 vidas destruidas. 10 personas desechadas. Ellos por su condición no tenían vida social, no podían acercarse a nadie, eran personas que habían perdido todo. Pero dice que al ver a Jesús, ellos parándose de lejos, hicieron lo que se debe hacer, llamar la atención de Jesús. Y dice que clamaron a gran voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, al ver lo que hizo, tuvo misericordia de ellos. Porque nuestro Dios es así, es un Dios muy misericordioso, es un Dios amoroso, que se duele del dolor de las personas y no permanece indiferente cuando hay alguien que clama. Y ellos clamaron y el Señor los escuchó. Sí, y tal vez en ese tiempo, como decir, no estamos pasando por una lepra física, gracias a Dios, pero hay una lepra espiritual, una lepra emocional, una situación difícil en el área de salud. No sé qué situación estemos viviendo. Podemos decir, bueno, yo estoy bien, pero de cierta manera en este último tiempo la iglesia entró en general en un estancamiento, en un conformismo. No sé, necesitamos que algo pase, necesitamos llamar la atención de Jesús por una visitación de su presencia en nuestras vidas para salir de esta monotonía, de este conformismo, de este estancamiento, para que algo sobrenatural ocurra. Y necesitamos, como estos leprosos, clamar: Señor, ten misericordia de mí, haz algo, Señor. Desesperarnos por la presencia de Dios, desesperarnos por el cumplimiento de las promesas de Dios. Tal vez hay personas emocionalmente con lepra que están muriendo en pedazos, que tal vez la gente la está mirando, pero no sabe el dolor que está llevando por dentro. Y hay una salida, hay una esperanza, y ese es Jesucristo. Y queremos invitarte en esta mañana a que hagas algo para mover la mano de Dios. Amén. A que hagamos algo, porque
yo realmente quiero mover la mano de Dios. Amén. Estamos muy necesitados de la presencia de Dios. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero podemos decir, hay más de parte de Dios para nosotros. Hay un Dios que tiene el poder para sacarnos de la condición en que nos encontramos. Y yo quiero animarte a que hoy examinemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? Y que hagamos algo Amén. por llamar la atención de Jesús. Estos hombres reconocieron que en medio de su situación, en medio de su condición, había uno que podía ayudarlos, había uno que podía darles la respuesta que ellos necesitan. Y ese uno también está aquí, porque sus promesas son fieles y verdaderas, Amén. porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice la palabra que aquel que levantó a Jesús de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Hay uno que quiere soplar vida sobre cada uno de nosotros. Amén. Y ellos lo que hicieron fue vencer su obstáculo, vencer sus impedimentos. Había una sentencia que decía que ellos tenían lepra y que no podían acercarse a nadie. Y ellos, conscientes de esa limitación, se pararon a distancia como les correspondía en su condición, pero usaron su voz para llamar la atención. Vencieron esa limitación. Ellos seguramente pensaron, no podemos acercarnos físicamente, pero usemos lo que tenemos para llamar la atención de Jesús, y levantaron esa voz en alto, ese clamor llegó a los oídos de Cristo y Él tuvo misericordia de ellos. ¿Y qué les respondió? Versículo 14, perdón. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Ellos obedecieron a la orden de Cristo, a la orden del Salvador, y el milagro ocurrió. Dice que cuando Él los vio, el Señor les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Era el sacerdote el encargado de revisar y examinar a la persona afectada por esta enfermedad. Al primer síntoma de esa enfermedad, ese hombre, esa mujer debía acudir al sacerdote. El sacerdote lo examinaba por varios días, y si la mancha continuaba creciendo, el sacerdote dictaba la sentencia. Decía, tenés lepra y a partir de este momento tu vida nunca más va a ser la misma. Estás condenado a vivir apartado, fuera de las ciudades, fuera de las aldeas. Nunca más te vas a poder acercar a tu familia. Nunca más vas a poder entrar a la presencia de Dios, porque por causa de tu lepra no puedes estar ante la presencia de Dios. Y por causa de esa lepra, lo que a ellos les esperaba era morir leprosos, rodeado con gente también afectado por la misma enfermedad. Y el Señor le dice, vayan y muéstrense a esa persona que fue la persona que los sentenció. Muéstrense a Él. Y cuando en ese caminar ocurrió el milagro. Qué maravilloso, ¿no? Porque ellos no salieron sanos, porque generalmente nosotros, para agradecer, nosotros somos unas personas que nos movemos mucho por lo que nuestros ojos naturales ven, y eso no es por lo que vemos, sino por lo que Dios dice. Amén. Y bueno, mirarlo así es como decir, bueno, puede uno juzgar muchas cosas, pero ponerse uno en el lugar y estar en un momento difícil y decir, voy a dar gracias a Dios por anticipado, se necesita fe. Se necesita fe para creer en las promesas de Dios. Estos hombres caminaron en la palabra que Jesús les dio. No sé qué te ha dicho Dios, qué ha dicho Dios de tu casa, de tu familia, de tu vida. Camina en las promesas de Dios, aunque todo parezca en contra, porque la obediencia a cosas absurdas es lo que desata el poder de Dios. Permanece firme en lo que Dios te ha hablado. No importa lo que tus ojos naturales estén viendo. Nosotros caminamos, dice la palabra, por fe andamos y no por vista. Amén. Y el milagro ocurrió. Jesucristo tuvo misericordia de ellos, escuchó el clamor, y esas personas fueron sanadas, fueron transformadas para siempre. Y miren lo que ocurre, versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Eran 10 vidas que estaban sentenciadas, como decíamos en un principio. Fueron 10 personas alcanzadas por la mano de Dios. Fueron 10 personas que no solamente recuperaron su salud, sino que recuperaron literalmente sus vidas, recuperaron su dignidad. Ellos
nuevamente podían formar parte de las prácticas litúrgicas que se hacían en ese tiempo para adorar a Dios. Nuevamente podían tener su trabajo, recuperar sus casas, sus bienes, pero solamente uno solo volvió a agradecer. Solamente uno solo buscó al Dios que lo bendijo, ¿sí? Uno solo tuvo ese corazón lleno de amor y de gratitud para volver y postrarse a los pies de aquel que transformó su vida. Los otros simplemente se quedaron con un milagro de los muchos que hizo Jesucristo. Y ese volvió y se postró a los pies del Señor y dice que daba gloria a Dios, glorificaba a Dios a gran voz. ¿Y cómo no glorificar a Dios cuando se es beneficiario de un milagro tan grande? Porque realmente era muy grande el milagro que el Señor había hecho con ellos. Pero esa gratitud, este hombre la demostró a los pies de Cristo. Qué lindo, ¿no? Que la gratitud no es más que palabras, es algo que se demuestra. Porque cuando yo reconozco lo que Jesús hizo en mi vida, que no fue cualquier cosa, mi vida refleja esa gratitud. ¿Y la gratitud qué hace? Produce vida. Amén. La gratitud produce vida en el que es grato y en el que nos rodea. ¿Por qué? Porque cambia la atmósfera espiritual, porque dejamos de quejarnos para comenzar a adorar a Dios. Amén. Y entonces esto es lo que nosotros necesitamos hacer, reconocer cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros, cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Este hombre no solamente recibió un milagro, recibió algo más grande, la salvación. Porque cuando somos agradecidos, abrimos la puerta para otro milagro. Amén. Entonces, comencemos a adorar a Dios por encima de lo que nosotros estemos viendo. Sí, que hay diagnósticos médicos en contra, adora a Dios, porque en medio de eso Dios se va a glorificar. Amén. Que la situación económica no está tan buena, adora a Dios con lo poco que tienes, porque si adoramos a Dios en lo poco, Dios nos va a dar lo mucho. Amén. Continuamos la lectura, dice, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eran 10. Y el Señor, cuando ve a uno solo, dice, ¿y los otros 9 dónde están? Los otros 9 no están acá, tendrían que estar acá también, dando gracias a Dios, glorificando a Dios. A mí me sorprende mucho esto, la poca voluntad de gratitud que hay en los corazones, la poca voluntad de reconocer cuán misericordioso ha sido el Señor con todos y cada uno de nosotros. Estamos finalizando un año que ha sido difícil. Mirando hacia atrás, podemos ver que angustias hubo, de seguro hubo lágrimas, de seguro hubo momentos difíciles, lo han habido para todos y cada uno de nosotros a nivel planeta, ¿sí? En mayor o menor grado, todos hemos pasado por momentos difíciles y quizás puede venir a tu mente este pensamiento, yo no tengo nada para agradecer. ¿Qué voy a agradecer si estoy padeciendo la ausencia de alguien? ¿Qué voy a agradecer si en este año perdí mi negocio, perdí mi empresa? No tengo nada para agradecer, pero sí hay motivos para agradecer. Por eso es el título que le pusimos a este devocional, gratitud a pesar de todo. Podemos agradecer un montón de cosas, nuestra vida, la misericordia de Dios. Cristo en la cruz es motivo más que suficiente para estar postrados en adoración. Jesucristo dejó el cielo y vino a esta tierra para morir por nosotros, para quitar esa lepra que nos impedía acercarnos a Él, y estamos hablando del pecado, porque esa es la lepra mayor, la que produce más muerte, la que siempre ha producido muerte y lo sigue haciendo, y Cristo en la cruz quitó esa lepra. No podíamos acercarnos al igual que esos leprosos, y hoy tenemos libre acceso a Jesús, libre acceso al trono de la gracia, pero son muy pocos los que aprovechan ese camino abierto. Sí, y necesitamos dar gracias a Dios, como decía mi esposo, muchas veces pensamos no tengo nada que agradecer, hermanos, tenemos vida, y mientras tengamos vida hay esperanza.
Tenemos un Dios poderoso que Amén. nos puede sostener y que, aunque muchas personas han perdido todo, Dios les puede volver a restituir. Obvio. Usted puede decir, bueno, pero qué fácil es decirlo cuando no se ha vivido. Nosotros también lo hemos vivido. Este año fue un año difícil también para nosotros en muchas áreas. Y para mí, en lo personal, fue muy duro este año porque mis padres quedaron sin nada. Mis padres son separados, para los que no saben. Por un lado, mi padre se le incendió su casa y quedó sin nada, pero Dios le guardó la vida. Mi madre, como le comentaba en otro video, también pasó por una inundación y Dios la salvó de morir ahogada. Perdió todo, pero está viva y tenemos a Dios. Amén. Quiero darle también, yo le doy gracias a Dios porque Dios tiene un propósito con todo, aunque nosotros no lo entendamos. Así decía mi esposo, muchas veces derramamos lágrimas, pero le damos gracias a Dios porque ese dolor nos acercó a Dios. Amén. Esos momentos difíciles nos hicieron más dependientes de Él. Nos dieron así un clic, nos despertaron y nos llevaron a la fuente que es Dios. Y nos hizo comprender que separados de Él, nada podemos hacer. Podemos tener conocimiento, sí, pero llega un momento en que la palabra se hace carne en nuestra vida y que las promesas de Dios son las que nos sostienen. Y a través de esta palabra, de esta breve reflexión, lo que queremos es animarte. Estamos ante un nuevo comienzo. Estamos finalizando este 2020. Por fin llegó el último día de este año, pero se está a punto de abrir una nueva puerta, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo que no sabemos lo que puede traer. Confiamos en que Dios nos va a bendecir, confiamos en que el Señor nos va a ayudar, como siempre lo ha hecho. Está comenzando un nuevo año, el 2021, y de seguro habrán ríos, habrá viento contrario, pero hay un Dios dispuesto a socorrernos, hay un Dios dispuesto a escuchar nuestro clamor que se duele, ¿sí? del dolor de sus siervos, de sus hijos, y es un Dios que tiene poder, su poder es el mismo, ayer y hoy, y por los siglos de los siglos. Entonces te animamos a que cobres fuerza, a que seamos hijos agradecidos con Dios. Él nos ha sustentado, su misericordia se renueva con cada uno de nosotros cada mañana. Como decía mi esposa, en lo personal, nosotros allá por marzo, mi esposa comenzó con síntomas, con fiebre, con tos, y al llegar a la consulta médica, ella fue el primer caso sospechoso de COVID-19 en el municipio en el cual estamos viviendo. Y era una enfermedad nueva de la cual no se conocía nada. Entonces muchas veces fue tratada como conejillo de India, y ella estaba embarazada de nuestra beba. Estaba de 7 meses de embarazo y le aplicaban un montón de drogas para que se sintiera mejor, y había un bebé que se estaba gestando y la angustia fue muy fea. Durante 12 días yo no pude acercarme a ella porque automáticamente entramos en cuarentena. Y fue un momento difícil donde tocó clamar y Dios respondió, porque 10 días después el resultado de los exámenes llegó y ella no tenía nada, y 3 meses después la niña nació y está perfecta. Hoy tiene 6 meses, es una gorda preciosa que muchas veces ha compartido con nosotros los devocionales. Los que nos siguen pueden dar testimonio que muchas veces se escuchó detrás su voz ahí haciendo ruiditos típicos de bebé, y de ese Dios te estamos hablando. Animarte a que clames, animarte a confiar en Él, que Él es un Dios poderoso y que está buscando hijos agradecidos. Siempre hay un motivo para agradecer, ¿sí? Gratitud a pesar de todo. Hemos llegado al fin de este 2020 y estamos a horas de comenzar un 2021, y dispongamos el corazón para ver su gloria. Seamos personas de fe como estos leprosos. Amén. Dice, versículo 18, perdón. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino solamente este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La salvación de nuestras almas, motivo más que suficiente para agradecerle al Señor. Qué tremendo, dice, tu fe te ha salvado. Dios tiene el poder para salvar nuestras almas. Dios también tiene el poder para salvarnos de la prueba. Dios tiene el poder para librarnos en los momentos de angustia. Y para sostenernos, sin caída, dice la palabra. Porque Él no dijo, no van a pasar. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido. Es la fe en las promesas de Dios y en su palabra la que nos da la victoria. Permanecer firmes. Amén. Y vamos a cantar una alabanza en gratitud. Vamos a cantar una alabanza exaltándolo a Él. Amén.
porque tú eres grande, porque tú eres digno, eres asombroso, eres mi Señor. Dios, a ti te alabo, Dios, a ti te exalto, Dios, a ti me rindo, Cristo sanador, porque tú eres grande, muy grande, Señor, porque tú eres digno, eres asombroso, eres mi Señor. Dios, a ti te alabo, Dios, a ti te exalto, Dios, a ti me rindo, Cristo sanador. Dios, a ti te alabo, Dios, a ti te exalto, Dios, a ti me rindo, Cristo Salvador. Recibe, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este año que está terminando. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Como dice esta canción, a ti nos rendimos, Señor. Amén. Reconocemos, Señor, que nada somos sin ti, que somos dependientes de ti, de tu gracia, que separados de ti nada podemos hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque aunque hemos pasado muchas situaciones, Señor, hemos visto tu mano poderosa sosteniéndonos, hemos visto tu cuidado y tu favor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el regalo más grande, el de la salvación, el de ser llamados tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias por este año que termina y por este año que comienza, Señor. Queremos comenzarlo caminando de tu mano, Señor, tomados de tu mano en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano, Señor, que está del otro lado, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú los fortalezcas, que tú los renueves en el nombre de Jesucristo, que tú soples vida, Señor, sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, que tú avives el fuego en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, que tú fortalezcas a los hermanos que están pasando por pruebas, por momentos difíciles, por momentos de aflicción, en el nombre de Jesús, Señor, que los que están pasando por momentos difíciles en el área de la salud, tú los sanes, Señor, que en esta hora, en el nombre de Jesús, se desaten milagros creativos de sanidad. En el nombre de Jesús, Señor. Mira aquellos, Señor, que en este momento, Señor, necesitan, Señor, pagar alguna deuda, obrar milagros creativos sobrenaturales en el área financiera, en el nombre de Jesús. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Consuela a aquellos que han perdido un ser querido, Señor. Llena ese vacío de sus corazones con tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús a nuestros hermanos en la fe, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tu cobertura sobrenatural sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En ti, Señor, confía nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios los bendiga y bueno, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana próxima con otro devocional. Dios los bendiga a todos.